Horas 5 minutos. Vamos a dialogar en los siguientes minutos con Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. Esta última información que ha conmovido, ha conmocionado a los ecuatorianos al enterarnos que 82 niños con cáncer murieron por la falta de medicamentos, pues no tiene más que poner en el corazón de los ecuatorianos y ecuatorianas este sentimiento de rechazo, ¿no? De rechazo, pero absoluto, total, a la desidia con que se trata el aspecto de salud, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Mire lo que dice, por ejemplo, Rafael, buenos días, lo que dice Buenos días. un oyente, ¿no? Dice, Raúl Zacoto me escribe y dice, en este país morimos como si estuviéramos en una guerra civil. Estoy leyendo textual, ¿no? 65,000 muertes por COVID, gente muriendo por falta de medicinas, por violencia, y nadie se levanta. ¿Qué nos pasa, Ecuador? Dice. A ver, Rafael, le pregunto lo mismo que nuestro amigo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando en el país para que tengamos que vivir semejante tragedia? Buenos días. Gracias, querido amigo, y a Radio Pichincha, pues por la oportunidad. Lo que dice el radio escucha de televidente, pues es exacto. ¿Qué nos pasa, Ecuador? Yo les preguntaría, ¿qué le pasa a presidente Lazo? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta indolencia? Entendemos que hubo desde su inicio de gobierno, y usted lo sabía, problemas económicos, pero hacer espaldas a un problema tan terrible como es la salud, a poner en riesgo la vida de los ecuatorianos, que tiene que está como un pueblo moribundo, con una total orfandad, indiferencia, desatendidos. No sé qué le pasa al presidente, porque lo hemos llamado desde el inicio. Nosotros no estamos en contra ni convulsionando, y quiero dejar bien claro, porque mire, de paso, y me voy un poquito de su pregunta, en la mitad del fuego cruzado. Por un lado nos dicen conspiradores porque decimos la verdad. Tenemos pruebas, 82 niños fallecidos en los grupos solamente de la CNAC, sin contar el macro que puede ser, pero terrible la cifra. Ya le voy a comentar sobre una publicación que hace el Ministerio de Salud respecto a este tema. En definitiva, el presidente no está cumpliendo. Lo que no dicen de fondo, y voy a ser contextualmente claro en este aspecto, hay una situación de fondo que es el recorte de presupuesto a la salud, a la educación y a todo lo que corresponda al gasto público, el cual desde la época de Lenín Moreno Garcés en los 2 últimos años se vino fraguando mediante un tema económico internacional, donde hubo que comprometerse, o lo comprometieron, y a dejar esa posta a recortar presupuestos, a recortar, aumentar impuestos, todo lo que son subsidios, y por un lado muchos de ellos estuvieron acertadamente, pero no planificaron, no se preocuparon de las consecuencias de los mismos. Nosotros no estamos en contra del crecimiento macroeconómico, pero no van a sacrificar la vida de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros padres, de nuestros familiares, abuelos, para poder elevar la macroeconomía. En el gobierno del encuentro dice, para nosotros solamente es el encuentro con la muerte, a las pruebas y hechos me remito. Tanto es así, fíjese la gravedad de las acusaciones y de las aseveraciones, que el gobierno a duras penas, un escueto comunicado, habla de que ha atendido 6,000 pacientes, de los cuales por poco, tanto en la red pública integral como en la parte privada, ha invertido por casi 18,000, 9.7, 18 millones de dólares entre ambas partes. Digo, ¿dónde está? 6,000 pacientes oncopediátricos en el caso de niños y adolescentes atendidos en los 2 últimos años. Les digo, por favor, indíquennos dónde están esos pacientes atendidos, y si los tienen, veamos pues la tasa de sobrevida y la inversión de esos casi 20 millones de dólares o 18 millones y piquitos. ¿De qué manera ha hecho efecto? ¿De qué manera ha surgido resultados? Porque hablemos en sobrevida, no de las atenciones. Y haciendo la auditoría médica, mi estimado periodista, simple y sencillamente el resultado de las defunciones seguramente va a ser mucho más elevado, escandalosas, terribles, porque nosotros, aparte de a nosotros no, ¿cuál es el tema? A ver, presenten los 80, nosotros sí tenemos, pero el tema no es ese. Aquí hay una situación que es punible. Hay muertes por indiferencia, por desatención. Aquí hay un acto penal que tiene que ser seguido hasta las últimas consecuencias investigadas. Ya que la Fiscalía entra en este tema,
y nos va a hacer, y estamos prestos a que nos llamen para presentar los insumos. Tenemos que solicitarle no solamente a las auditorías médicas, las responsabilidades del gobierno de Lenín Moreno Garcés, porque los pacientes que están falleciendo ahora son la consecuencia de lo que viene arrastrándose desde aquella época, y los que están hoy, ya para muchos agravados, así lleguen los medicamentos, lo que está por venir todavía es terrible, porque aun cuando lleguen los medicamentos, así sean de más alta complejidad, que no lo son, que nos están dando es basura, que no tienen ni siquiera certificación de la FDA o de la EMA, ¿sí? Simple y sencillamente, lo que va a pasar de seguir esta tabla media a finales del 2023 es que la mayoría de estos pacientes que se están agravando y otros están agravados y otros agravándose, la mayoría van a fallecer. No porque soy agorero del desastre, no se necesita serlo o peor médico. Si a los pacientes oncológicos no se les da los medicamentos complementariamente, unos con otros, no es que se les da uno, como algún rato nos hizo un exhorto. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estamos en manos de descalificados. Nos envían exhorto ante nosotros observación de 34 medicamentos en las dos declaratorias, en las externalizaciones, en la última declaratoria de emergencia. Tenemos una judicialización de 75 medicamentos, tenemos una acción de protección con medidas cautelares, hemos acudido hasta instancias legales a través de la Defensoría del Pueblo, de la Delegación Guayas, donde tenemos, reitero, una sentencia favorable para los pacientes catastróficos y con enfermedades raras. Nada han hecho. Entonces, en este momento se hacen los admirados. Y por salir del apuro, hacen unos exhortos, disque informes, perdónenme los términos, una mamarrachada, donde lo que se hacen es poner la soga al cuello. Mire lo de la señora ministra, primera declaratoria, nos dice que ante la observación, porque ellos al apuro, porque nosotros como ACNAC denunciamos y la Asamblea hizo una fiscalización, le responden que ya van de emergencia, de diciembre del 2021, mayo del 2022, van a comprar 384 medicamentos, en los cuales ya con eso suplían las necesidades de la población. Oh, sorpresa, nos encontramos que dentro del cuadro básico ni siquiera estamos incluyendo en ningún otro para que no se nos diga que estamos diligenciando algún medicamento, porque Rafael, es de otra estrategia. Quiere decir que no dio resultado para nada la declaratoria de la emergencia, ¿no? No hay nada, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Desafío, Reti, por favor, desmientan. Oiga, qué vergonzoso tener que decirle a la autoridad, al presidente, al ministro, a toda una institución como es el Ministerio de Salud. Señores, públicamente les envío exhortos, les envío, pero es que tenemos respuesta de ellos, no es que solamente estamos quedando, nosotros somos cofundadores de la primera unidad oncológica en el Ecuador, que fue en Guayaquil, dentro del hospital de tercer nivel. Nosotros tenemos un seguimiento de este tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada cierto tiempo hay cambios de funcionarios. Desde la época de Lenin, esto es un plan estratégico, maquiavélico y siniestro, repito, que es el recorte de presupuesto. Ese es el tema de cajón, de fondo, ¿no? Y se han ido dilatando, argumentando. La última compra pública que hubo fue a finales del 2018-2019, una gran compra, ¿no? Donde hubo actos de viciados de corrupción públicos que son con conocimiento. Posteriormente vino la pandemia, que fue un asunto, un antes y un después. Solo se dedicaron a la pandemia, mire, se olvidaron, y eso desde la época de Lenin, se olvidaron de un plan estratégico. Nosotros diciendo, por favor, señores, nunca les importó. Como teníamos ese antecedente, antes de que se posesione ya Guillermo Lasso, nosotros quisimos hablar, nunca nos prestó atención. Es más, el señor Borrero tomó un estelarismo fugaz y trató, pero cuando se dio cuenta que el tema, o ya le dijeron, no toques el tema porque no vamos a darle forma, no hay presupuesto, y lo que ellos ya sabían lo que iba a pasar. Porque esto, en el último año de Lenín Moreno hubo 3 ministros. Cada vez que se reclamaba, espérate que estoy recién posesionado, se comieron el último año, porque eso fue una estrategia, le pasaron como en la posta del 4x4, la consigna a este gobierno, porque este gobierno sabía y está haciendo lo que estaba ordenado. Esto es una disposición para poder manejar recursos para pagar deuda externa, donde la salud específicamente, y nosotros los pacientes que tenemos, los pacientes catastróficos o con enfermedades raras, es un rubro que infla el presupuesto anual del Estado. Dejarlos morir es la clave. Solamente acá en Guayaquil, mire las cifras, dice el ministerio que 6.000 niños han atendido, han gastado casi 19 millones de dólares, no sé dónde. Seguramente esas cifras, haciendo el estudio genómico, no van a salir solo 82 niños fallecidos, sino mucho más. Aparte de eso, el tema del presupuesto, de que ellos dicen que ¿de qué manera lo plantean? Viene desde atrás el tema, como le decía,
esto es un plan siniestro y maquiavélico, donde cada cierto tiempo manejan cambios de funcionarios, nadie da respuesta, no hay, por último llamamos a la asamblea a la señora ministra, la cambiaron, y todo queda en la nada. ¿Y en qué queda, O sea, Rafael, permítame, en qué queda entonces el ofrecimiento, aunque en el tema de enfermedades catastróficas, y yo entiendo que el mecanismo no va a funcionar, esto de la externalización en la entrega de medicinas, no funciona para nada, pues, porque el sistema público de salud es el que está en soletas, el que está desabastecido, ¿no es cierto, correcto, Rafael? Eso es un marketing para poder calmar la convulsión social, quedar bien con la ciudadanía. O sea, desdibujan, o sea, el presidente está mal asesorado. Él gasta más en marketing a través de propaganda que en salud. Parece mentira, mírenlo los rubros ahí en ese aspecto, al menos en la parte oncológica, aunque dice otras cifras. Simple y sencillamente no han cumplido. La externalización es otra de las burlas. Se me pasó, me laguné un poquito en el tema cuando nos responde la ministra en el informe que le dicen a la asamblea, nosotros hacemos la observación de 34 medicamentos, nos dice que ellos han considerado además de diciembre para hacerle un recuento rapidito, a mayo, de diciembre a mayo del 2022, diciembre del 21, el 43% de los 34 medicamentos que nosotros observamos, que significan 15 de los 34. Oh, sorpresa, ¿quién, bajo qué criterio médico, técnico, oncopediátrico? ¿Y quién decidió con el otro 57% condenarnos a muerte a nuestros hijos? Posteriormente viene la parte de la externalización, otro sainete, que sí, volvemos a hacer la observación de los 34 medicamentos que son dentro del cuadro básico. Nos dice que nosotros somos pacientes de segundo y tercer nivel, que los pacientes que están atendidos son los de primer nivel, pero están diciendo que ya todo está solucionado. Ojo, miren el marketing malintencionado, manipulador dentro de la opinión pública, por los cuales pues no estamos considerados en el mismo. ¿Cuáles son los de primer nivel? Los de emergencia, los ambulatorios, las paracetamol, medicamentos de primera línea de avanzada. Pero ¿cuál es la solución para nosotros? Silencio criminal. No hay solución. Invito a que nos presente cuál es el plan. O, ¿sabe qué es lo peor que hacen? Que compran o hacen 4 compras o préstamos por ahí a otras unidades, compras de comisariato como soluciones parches para cuando hay este tipo de convulsiones. Muy seguro en este momento hay 4 ya medicamentos de los que faltan. Pero en la realidad in situ no les dan a los pacientes. Y esas son las denuncias públicas. Posteriormente viene la declaratoria de emergencia. Es otra burla. Usted ha visto que hay, y lo peor en el exhorto, nosotros felizmente como sí conocemos la temática, y eso les estamos diciendo, señores, nosotros conocemos la temática del aspecto social, somos parte, actores principales, quien habla es padre de una hija recuperada del cáncer, sabemos las temáticas, cómo pueden manejarse, pero si estamos en manos de improvisados, no puede darse. ¿Y entonces para qué sirve la declaratoria de emergencia, Rafael? Sí, y lo peor que se da es que dicen, la señora ex ministra, de acuerdo a su criterio prácticamente, no, agilícese, cuando debería ser, cómprese, sáltese todo procedimiento. Una compra de emergencia es saltar procedimientos, estamos en emergencia, así como no hay derechos, en este caso se saltan normativas, porque aquí tenemos otro problema, pues los cuellos de botellas en el CERCOP. El CERCOP dice que tiene equipos obsoletos, un poco personal y de paso no capacitado, un sistema informático pero caduco también, y normativas que no lo ayudan. Por último, que el Ministerio de Finanzas no le envía los recursos necesarios, por ende ellos no pueden agilizar. Entonces, nosotros sí conocemos, estamos planteando, hemos hecho a través de la Defensoría, del colectivo de Reacción, en la Asamblea, a través de Marco Molina, tenemos la experticia para poderles decir aterrizadamente puntos de ruta, pero no hay voluntad, no hay decisión, no hay compromiso. El problema es que no hay voluntad. Aquí solamente con la decisión del señor presidente se cambiaría todo. Pero está con mucho respeto, y no me gusta hablar de este tipo de temas, porque todo el mundo merecemos y merecen respeto. Simple y sencillamente, acaba de fallecer la reina Isabel. Cada vez que hay un famosillo o famoso que fallece, el presidente externaliza sus notas de condolencia. Tenemos 82 niños fallecidos, que en la realidad in situ puede llegar al doble y al triple. ¿Usted cree que siquiera se ha tomado la molestia de contestar un tuit, de responder los exhortos? Peor de dar condolencias. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Con quién estamos? ¿A quién elegimos como presidente? Porque me declaro culpable. Perdónenme, yo no... fíjese la situación que tenemos en este caso.
Nosotros estamos en la mitad del fuego cruzado. Nosotros no estamos conspirando contra la estabilidad de la democracia, todo lo contrario. Pero no podemos permitir que una persona con esas características de indolencia, indiferencia. El cáncer tiene una particularidad. Le falta el respeto a quien sea. No distingue razas, estatus o credos. Tanto así que el mismo señor presidente lo está padeciendo. Y no nos alegramos, nos consternamos porque es un ser humano. A pesar de todo lo ruin y cruel que ha sido con nosotros, no podemos decir, como muchos escucho, y sí quisiera que esto no se puede desear, porque no se trata de pensar visceralmente. Aun cuando hay mucho dolor, aun cuando él es culpable de gran parte por omisión e indiferencia de estos niños fallecidos que se pudieron salvar, porque esto, te repito, este problema no es que se han muerto porque él los ha matado. Esto viene arrastrándose, pero al hacer la indiferencia y al seguirla haciendo, ya en este momento, fíjese, estamos en septiembre, a fines de diciembre habrá otra cantidad mayor a la que estoy reportando. Ahora avancemos, Rafael. Mire, estamos conversando con Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. El ministro de Finanzas o el ministro de Economía, el ministro de Inclusión Social y Económica y el propio presidente salen a diario, Rafael, a señalar que la economía ecuatoriana está en on y que este gobierno ha sido uno de los que mayor inversión social en salud y en educación ha tenido en la historia, mucho más que los dos anteriores gobiernos. Y entonces uno lo que quiera, se pregunte, quiero preguntarle a usted, es que nos ayudemos a identificar dónde están invertidos esos recursos, porque al parecer en salud no, o sí. ¿Qué es lo que está pasando, Rafael? Usted lo acaba de responder prácticamente. Eso se lo ve a través de los medios de comunicación. Todos los días el clamor por el abandono, la total orfandad de la población moribunda, de indiferencia que tiene que comprar sus propios medicamentos. No hay desde aguja. Pues yo lo invito. Pues. Lo que sucede es que cada vez que hay este tipo de temas, como decía un expresidente, huele a pintura fresca, le ponen, los llevan en la ruta y como saben que están en pecado, se dejan llevar para que la prensa, y cuando les permite a la prensa es porque todo está bonito. Pero permítannos a nosotros, como actores principales, como parte de este tema y sabedores de la situación, como miembros del Consejo de Defensores y Defensores de Derechos Humanos, nosotros tenemos inventarios, pues. A nosotros no nos pueden venir a decir que todo está correcto, pues. Si no estuvieron en las fechas que nosotros tenemos los inventarios de bodegas y de la botica, al menos acá en 2 hospitales que son los principales y los únicos para todas las 24 provincias del Ecuador, en Quito, que es el Eugenio Espejo, Paco Ortiz, Abel Gil Pontón y el Francisco de Casa Bustamante. Nosotros tenemos, pues, inventarios de los mismos. Mire, hemos hecho convocatorias ante la Defensoría del Pueblo, que tenemos videos y todo este tipo de situaciones, y informes que la misma delegación, donde funcionarios en representación de hospitales han tenido que sincerarse ante la vergonzosa situación y calamitosa realidad de mortalidad y de abandono, de crueldad y de todas estas mentiras, pero no pueden hacer nada. Voy por respeto a omitir el nombre de un comandante que es director de un hospital. Tuvo la valentía en la Defensoría del Pueblo de decir, nosotros hacemos un presupuesto porque nosotros nos planificamos, nosotros tenemos un estudio hecho, pedimos 37 millones de dólares para poder manejar todas las áreas de especialidad al nivel que corresponde, y nos mandan 700 mil dólares. ¿Qué puedo hacer con ese presupuesto si ni siquiera está aterrizado con la realidad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como gerente? Comenzar a ver como la mamá con los pollitos, a darles de a poquito a los que más puedo y a los que son menos costosos. Y eso es lo que están haciendo. Y de paso, los medicamentos que se compran no tienen certificación de la FDA o de la EMA. Está imperando el precio sobre la calidad. Es decir, tras que tenemos una enfermedad que reclama la vida de nuestros familiares, en el caso de nuestros hijos, son nuestros hijos, simple y sencilla nos dan medicamentos veneno, que en lugar de sumar nos acaban más. La mayoría de los pacientes, y eso tenemos que tener muy en cuenta, y son 6.000, mira, se acaban de poner la soga al cuello con ese informe que hacen de que han atendido 6.000 pacientes, 2.000 y pico en la red pública y la otra derivados al sector privado. La red privada tiene que dar los informes de todos esos millones, de todos esos valores, cuánto es la tasa de sobrevida, para ver si estamos invirtiendo bien. Y ellos se acaban de poner diciendo que simple y sencillamente están atendiendo, cuando en realidad nada de toda esa información es solamente marketing para poder quedar bien. Y entonces, ¿qué corresponde hacer, Rafael? Porque al parecer respuestas no hay.
Han caminado No va a ustedes haber por porque todos no hay lados, pero voluntad. ¿qué es lo que queda por hacer? Porque no pueden Nosotros seguir muriendo estamos los niños. esta semana vamos a enviar un exhorto, de hecho, al señor presidente que nos invita a dialogar. Nosotros vamos a, como sociedad civil, encabezados por ACNAC, conocedor del tema, porque esto es sí es verdad que hablamos por los niños con cáncer, pero esto es un tema de amplio espectro, que es de un Claro, macro de todas las patologías. Es lo mismo que los pasa. Lo que sucede es que tenemos particularidades de la farmacología, y en sí, pues el escenario es completamente diferente en pero hay cada canales de mucha, pero en sí el diálogo, fondo, Rafael, hay canales de diálogo, ninguno, pero si pero ¿lo han acabamos de planteado denunciar, ustedes? claro, lo invitamos a diario formalmente al señor Roales públicamente. ¿Qué le cuesta? Pero podrían Estuvimos a hablar con el través, vicepresidente que fue no encargado nos da por lugar, Lazo para que atienda el tema salud. invita a quienes lo adulan o a quienes no le refutan, pero cuando las personas como quien habla, dice de frente con estadísticas y directo a las situaciones, y no estoy adulándolo, pues yo los respeto mucho, pero ese respeto que yo les doy es el mismo que tienen que dármelo, porque aquí no estamos hablando de que estamos mintiendo, nosotros no estamos mintiendo, y como no mentimos, y como no agachamos la cabeza, por eso no nos llaman. Así es sencillo. Tenemos, mire, ahí hay un funcionario que es un expedito, a cual respeto muchísimo, que es brazo derecho del ministro Roales, el doctor Enríquez. Él es una persona que conoce la temática. Me extraña si hemos hablado personalmente, ¿no? Rodrigo Enríquez, grabes ese nombre. Es un magíster, un conocedor Pero al parecer del no puede tema de hacer salud. mucho, Rafael. ¿Por qué? No tienen capacidad de decisión, pues envían a funcionarios que saben la problemática para quedar bien para el discurso, porque Rodrigo Enríquez Jesús, mis respetos en ese aspecto, pero de todo lo hablado no hay nada, ya tenemos un mes de haber hablado con él. Y Rodrigo Enríquez conoce, y él sabe de la mortalidad de los niños, y sabe que lo que viene es peor. Por eso es que no dan cara, porque saben que no estamos mintiendo. Y saben que para poder venir ellos a quererme increpar, no se dirigen a quien acusa. Los retos, los desafíos, pero siempre, ¿sabes por qué? Porque sabe que la PUS va a salir mucho más todavía. Esos 82 niños no son 82, pueden llegar, repito, al doble, al triple, a 4 veces más. Si son 6.000 niños atendidos, ellos ya ponen cantidades. Tienen que haber un estudio genómico, tiene que haber una epiclisis y tiene que haber un acta de defunción. ¿Sabe también qué es lo que hacen? Tanto en varios ámbitos. Ponen certificados de defunción por otras patologías, pero son atendidos por cáncer y cobran por cáncer. Entonces, allí va a salir no solamente el tema de los niños fallecidos, sino la corrupción, de la manipulación, como se hace en este tema, y el billete que se está botándose a la basura, porque el nivel de sobrevida es mínimo, pues. Entonces, créanme lo que esto es un sainete que no va a llegar a ningún lado, porque no les va a convenir. Vamos un poquito de cifras ya para ir terminando, Rafael. El universo de niños con cáncer, ¿tienen ustedes un acercamiento a esa cifra? Porque el universo de personas en general con cáncer es muy numeroso. He podido estar en Solca y es tremendo a diario la cantidad de gente que visita este centro hospitalario. A ver. Solo para que tengan una idea, me voy a referir a cifras idea. oficiales. No, sí, 6.000 niños son, de acuerdo a las cifras oficiales que ayer publicó el Ministerio de Salud Pública. En Guayaquil, promedio, hasta el año 2019, antes de la pandemia, en la unidad oncológica de Licasa Bustamante, no hablo de Quito, porque solamente hay 2 unidades, eso es otro tema terrible, nosotros estamos invisibilizados. Bueno, entran 141 niños anuales, y en una entrevista con el doctor Espín, que es director oncológico de la sala de pediatría de Solca, él nos dijo, pues, en una entrevista en otro medio de comunicación, que ellos tienen un promedio de 250 niños anuales de ingreso. Hay que también contar y cotejar los niños que de la parte pública, cuando ya pasan a hacerse radioterapia, si no están incluidos dentro de los 250, porque son hospitales de tercer nivel, que dentro de ellas hay unidades oncológicas. Miren lo terrible del tema. No hay información porque no hay hospitales públicos, peor privados, ni en el oriente ecuatoriano, ni en ninguna región del oriente, parte de la Sierra Central y en la región insular. Sé que Solca ha puesto una unidad ambulatoria de emergencia, y solamente lo que existen son solo 6 centros privados que manejan independientes bajo, o núcleos que le llaman, pero bajo un solo nombre como Solca, que es en Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Puerto Viejo y ahora Los Ríos, que es en Babahoyo. Y Machala, Ambato, Riobamba tienen unidades implementadas ambulatorias. El rato que ya necesitan mayor complejidad en los tratamientos, ellos derivan a las otras unidades que están complementariamente. Entonces, este tema definitivamente tiene mucha más cola, es una gran medusa con cabeza trilliza,
¿no? Es gigante, con una multiplicidad de tentáculos. El tema no es solamente los medicamentos, el tema es que no hay una planificación. ¿Por qué? Porque los están dejando morir, los están dejando sucumbir para evitar el gasto, porque somos un rubro lamentablemente muy elevado para el Estado. Somos 12.500 pacientes atendidos en Guayaquil, aproximadamente entre niños y adultos, de los cuales si no se llega a los protocolos con sus medicamentos apropiados en los tiempos indicados, no es cuando se pueda, o el próximo año que ya empieza en marzo el nuevo cuadro. El cáncer trabaja 24/7. Si hoy, y escúcheseme bien otra vez más y repito, no se empieza corrigiendo, aunque ya para muchos será tarde, esta cantidad a finales del 2023, solo los 12.500 atendidos en Guayaquil aprox, no son cifras oficiales, habrán fallecido. Así es, Rafael. Bueno, se nos agotó el tiempo, son las 8:30. Quiero agradecer a Rafael Palacios, que nos ha descrito una realidad realmente tremenda, lacerante, tormentosa, sin que haya respuestas por parte de quienes tienen que responder en el tema salud. Yo hago el llamado pues al vicepresidente de la República, ¿no? Que no aparece para nada. Aquí hay un dato de un oyente que dice que más de 800 personas con enfermedades catastróficas también han muerto por falta de medicinas en estos últimos meses, en estos últimos días. Gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Bueno, y sigan adelante. Siempre hay que estar en defensa de la vida. Gracias, gracias a Radio Pichincha, muy amable. Muy amable, gracias a Radio Pichincha. Muchísimas gracias. Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. Rafael lo ha descrito muy bien, esta es la situación del país en el tema salud, ¿no? No somos nosotros nada más. Esto lo están sintiendo quienes viven en carne propia semejante tragedia. Señoras y señores, 8:31, hacemos la pausita, luego vamos a entrevistar a Bruno Segovia, asambleísta que integra la Comisión de Fiscalización. Él denunció ayer que por allí, por el Congreso, nuevamente asomó el hombre del maletín, inclusive le habrían ofrecido un ministerio. ¿Será así? Ya volvemos para conversar el tema.